Una mañana tranquila en la estación central se vuelve hostil cuando el agente Brooks ve a un hombre negro tomando fotos. A pesar de la vestimenta profesional del hombre y su comportamiento tranquilo, los insultos racistas de Brooks resuenan por todo el aparcamiento. Cuando el hombre se niega a irse, Brooks se acerca, con odio en los ojos, y escupe a sus pies. A la mañana siguiente, en la reunión del departamento, la sonrisa de Brooks se desvanece cuando entra el nuevo jefe. Lo que sucede a continuación cambiará para siempre a todo un departamento de policía. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento de la estación central, mientras el agente John Brooks comenzaba su patrulla habitual. 15 años en el cuerpo le habían dado cierta chulería, una sensación de autoridad intocable que irradiaba de su uniforme. Esa mañana pondría a prueba todo lo que creía saber. Brooks acababa de poner una multa de velocidad cuestionable a un joven conductor negro, desestimando la prueba del hombre de que iba exactamente al límite de velocidad. Era un patrón que sus compañeros habían notado pero habían decidido ignorar. Algunos incluso bromeaban sobre la especial atención de Brooks a ciertos conductores, restándole importancia como si fuera simplemente su forma de hacer las cosas. Mientras se dirigía con aires de superioridad a la entrada de la estación, Brooks vio a un hombre de pie cerca del edificio, cámara en mano, fotografiando metódicamente la fachada. El traje a medida del hombre y su comportamiento profesional no le dijeron nada a Brooks. Todo lo que vio fue el color de la piel del hombre. Las botas del agente chirriaron contra el asfalto mientras se acercaba, con la mano apoyada deliberadamente en su funda. Otros agentes que estaban por el aparcamiento se dieron cuenta de la escena que se desarrollaba, y sus conversaciones se fueron apagando hasta convertirse en susurros preocupados. Ya habían visto esto antes. Brooks se centraba en alguien que no encajaba en su idea de quién debía estar cerca de la estación. La voz de Brooks cortó el aire de la mañana. Exigió saber qué estaba haciendo el hombre, con un tono lleno de sospechas injustificadas. El hombre bajó la cámara y explicó con paciencia aprendida que estaba documentando el edificio para los próximos planes de renovación. Su tranquila profesionalidad pareció irritar aún más a Brooks. La explicación debería haber sido suficiente. En cambio, Brooks se acercó, su sombra cayendo sobre los caros zapatos del hombre. Exigió identificación, sugiriendo que tal vez el hombre estuviera planeando algo más siniestro. La acusación flotaba en el aire. Brooks continuó preguntando cómo alguien como él podía permitirse una cámara tan cara, insinuando algo delictivo. Varios agentes observaban desde las escaleras de la estación, moviéndose incómodos a medida que el comportamiento de Brooks se volvía más agresivo. Ninguno dio un paso al frente para intervenir, aunque algunos intercambiaron miradas de preocupación. Un agente novato empezó a avanzar, pero fue retenido por su oficial de entrenamiento, que negó con la cabeza en silencio. El hombre permaneció sereno, su mirada fija sin vacilar mientras Brooks lanzaba insultos racistas que no tenían cabida en las fuerzas del orden modernas. Brooks rodeó al hombre como un depredador, manteniendo una mano cerca de su arma mientras usaba la otra para hacer un gesto despectivo hacia la cámara. Cuestionó el derecho del hombre a estar allí, su derecho a fotografiar un edificio público, su derecho a simplemente existir en ese espacio. Con cada momento que pasaba, sus acusaciones se volvían más disparatadas, sugiriendo que el hombre podría ser parte de una banda o estar planeando un ataque. La tensión llegó a su punto álgido cuando Brooks, con el rostro contorsionado por el asco, escupió a los pies del hombre. El escupitajo aterrizó a centímetros de los zapatos lustrados del hombre. Brooks le ordenó que se marchara inmediatamente, con la mano todavía cerca de su arma. Le advirtió que la próxima vez podría no ser tan indulgente con los personajes sospechosos que merodean por la estación. Sin decir una palabra, el hombre cogió su teléfono. Con calma, grabó la escena, incluyendo el número de placa de Brooks claramente visible en su uniforme. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a Brooks de pie en el aparcamiento, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Cuando el hombre se marchó, Brooks se volvió hacia sus compañeros y hizo una broma grosera sobre mantener las calles limpias. Esa tarde, Brooks relató con orgullo su versión de los hechos en la sala de descanso, adornando la historia para parecer un héroe que protegía la estación de un personaje sospechoso.
Algunos agentes asintieron con la cabeza, mientras que otros enterraron sus rostros en sus teléfonos, evitando el contacto visual. A la mañana siguiente, la sala de conferencias principal de la estación central bullía de expectación. Se había convocado una reunión para todo el departamento, con asistencia obligatoria. El comisario había enviado un correo electrónico urgente la noche anterior, anunciando la presentación de su nuevo jefe de policía. Brooks se reclinó en su silla, intercambiando bromas con sus compañeros agentes. No tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Los agentes entraron, llenando las filas de sillas. Había una tensión inusual en el aire, con varios oficiales superiores con aspecto particularmente nervioso. El departamento había estado bajo presión para abordar los problemas de prejuicios raciales, y se rumoreaba que el nuevo jefe era un reformista. Brooks desestimó estas preocupaciones, confiado en su puesto y en la protección de la vieja guardia. La sala se quedó en silencio cuando se abrió la puerta. De pie en el podio estaba el hombre de ayer, ahora con un traje diferente pero igual de impresionante. El comisario de policía dio un paso al frente y lo presentó como David Wilson, su recién nombrado jefe de policía. Las credenciales de Wilson resonaron en la atónita sala. 20 años en las fuerzas del orden, especializado en derechos civiles y reforma departamental, un máster en justicia penal y un historial probado de transformación de departamentos con problemas. El rostro de Brooks palideció. Su sonrisa se desvaneció cuando el jefe Wilson sacó su teléfono y lo conectó al proyector. El vídeo de ayer se reprodujo en alta definición. Las acciones y palabras de Brooks imposibles de negar ante todo el departamento. Varios agentes miraron a Brooks, cuyas manos habían empezado a temblar ligeramente. La sala contuvo la respiración, esperando el inevitable despido, pero el jefe Wilson tenía otros planes. Explicó que ese comportamiento rara vez existe de forma aislada. En lugar de un despido inmediato, anunció una investigación exhaustiva de toda la carrera de Brooks en el cuerpo. Wilson habló sobre el cáncer del racismo sistémico y cómo a menudo se extiende por los departamentos cuando los buenos agentes permanecen en silencio. Se creó un grupo de trabajo especial, compuesto por agentes de asuntos internos y abogados de derechos civiles. Comenzaron el minucioso proceso de revisar cada arresto, cada queja y cada caso que Brooks había tocado en sus 15 años de servicio. La investigación no dejaría piedra sin remover, ningún informe sin examinar. A medida que el grupo de trabajo profundizaba, los agentes comenzaron a presentar sus propias historias. Hablaron de haber visto a Brooks colocar pruebas falsas durante las paradas de tráfico, de oírle presumir de manipular declaraciones de testigos, de verle detener a conductores negros por infracciones menores mientras dejaba ir a los conductores blancos con una advertencia. El muro de silencio se estaba derrumbando. Lo que descubrieron conmocionó al departamento. La investigación reveló un patrón perturbador de mala conducta que se remontaba a años atrás. Caso tras caso, surgieron donde Brooks había atacado sistemáticamente a sospechosos negros sin causa probable. Sus registros de arrestos mostraban un claro sesgo racial, con ciudadanos negros arrestados 5 veces más que los ciudadanos blancos por los mismos delitos. Las pruebas eran condenatorias. Brooks había falsificado informes policiales, manipulado declaraciones de testigos y colocado pruebas falsas. Se identificaron 23 casos en los que hombres negros inocentes habían sido encarcelados injustamente basándose en su testimonio o en pruebas fabricadas. En algunos casos, incluso había amenazado a testigos para evitar que dijeran la verdad. La investigación descubrió una red de agentes que habían permitido el comportamiento de Brooks. Algunos le habían ayudado activamente a encubrir la mala conducta, mientras que otros simplemente habían mirado hacia otro lado. El jefe Wilson dejó claro que estos agentes también se enfrentarían a las consecuencias por su papel en la perpetuación de la corrupción. Las consecuencias llegaron rápidamente. En 3 meses, Brooks fue despedido del cuerpo. Pero perder su placa fue solo el comienzo. Se presentaron cargos criminales por mala conducta y violación de los derechos civiles en su contra. El agente que había ejercido su poder con tanta despreocupación ahora se enfrentaba a la posibilidad de ir a prisión. Otros 3 agentes también fueron despedidos por su papel en el encubrimiento de las acciones de Brooks. Los efectos dominó de la investigación se extendieron mucho más allá de la carrera de Brooks. 17 hombres fueron liberados de la prisión. Sus condenas anuladas.
Las familias que habían sido destrozadas por las acciones de Brooks finalmente se reunieron. Los niños que habían crecido sin padres les dieron la bienvenida a casa. Las esposas que habían luchado solas volvieron a abrazar a sus maridos. Uno de estos hombres era Marcus Thompson, que había pasado 8 años en prisión por un cargo de posesión de drogas que Brooks había fabricado. Las pruebas que lo liberaron demostraron que Brooks había colocado las drogas durante una parada de tráfico rutinaria. El hijo de Thompson tenía solo 4 años cuando fue a prisión. Ahora, con 12 años, el niño finalmente recuperó a su padre. El jefe Wilson no se contentó con simplemente eliminar a un mal agente. Implementó reformas radicales en todo el departamento. La formación obligatoria sobre prejuicios se convirtió en un requisito mensual, dirigida por expertos en justicia racial y derechos civiles. Se establecieron comités de supervisión comunitaria, dando a los residentes locales voz en las operaciones policiales. Se aplicó estrictamente una política de tolerancia cero para el comportamiento discriminatorio. Los líderes comunitarios locales que durante mucho tiempo habían criticado las prácticas del departamento, ahora se encontraban trabajando junto a los agentes en iniciativas conjuntas. Se establecieron programas de alcance juvenil, creando un diálogo entre los agentes y los jóvenes que habían crecido temiendo a la policía. Las quejas por discriminación racial disminuyeron drásticamente. El incidente, que comenzó con una simple cámara en un aparcamiento, se convirtió en un catalizador para el cambio. El coraje de un hombre para enfrentarse a la discriminación, combinado con el poder de promulgar reformas, había expuesto años de injusticia y la había corregido. La historia llegó a los titulares nacionales, inspirando a otros departamentos a examinar sus propias prácticas y políticas. Brooks, despojado de su placa y enfrentándose a una pena de prisión, aprendió la dura verdad sobre el abuso de poder. Al final, se vuelve en tu contra. El hombre al que había intentado intimidar se convirtió en la misma persona que expuso sus años de mala conducta. Su juicio serviría como advertencia a otros agentes que pudieran tener la tentación de abusar de su autoridad. ¿Y tú? ¿Qué harías si vieras a un agente abusando de su poder? ¿Tendrías el coraje de enfrentarte y grabarlo?